Mis queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Qué bueno estar compartiendo aquí, por este medio, la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de un tema que es bien interesante porque nunca va a dejar de ser un tema de actualidad, de controversia. Se va a controvertir en todos los modos, en internet, en televisión, escrito, es motivo de controversia todos los días por millones de personas. El día de reposo. Es necesario guardar el día de reposo. No tenemos que hacerlo. Quedó abolido. Era para los judíos. Eso es lo que hemos estado contestando en estos cortos videos. Y hoy hacemos la segunda parte. Es posible que no alcancemos a terminar hoy porque tenemos muchos en el Nuevo Testamento, muchas objeciones que contestar, textos bíblicos que han sido usados para que digan lo que no dicen. Así que está interesante el tema y es bueno porque pues, quien no lo conoce lo va a conocer mejor, quien ya lo conoce pues, va a ampliar también su panorama en cuanto a este tema. Vamos hoy a contestar algunas de esas objeciones o de esos impedimentos. Voy a decirles de una vez que hay algunos que no son serios. Para mí no son serios. ¿Por qué no son serios? Porque van como en un asunto como de burla a la palabra de Dios. Y por ejemplo, esta primera objeción que se hace a veces común entre muchos y hasta en algunos exadventistas que dejan mucho que desear en su interpretación de la Biblia. Por supuesto que hay que, como se dice, manipular la Biblia para que diga lo que ellos quieren que diga. Saben ustedes, hay un texto que usan para esta que vamos a contestar aquí. Mateo 12:12. Podríamos leerla junto con Lucas capítulo 6, versículo 9. Y es donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aquí lo tenemos. Podemos trabajar el sábado porque trabajar el sábado es hacer el bien. Es trabajar para sostener la familia. Aquí hay muchas cosas que no son serias. Primero, no todo el que trabaja el sábado usa ese dinero para sostener la familia. Eso ya es un cuento que se le inventa para usarlo como pretexto. Segundo, aquí no se trata de hacer el bien, no, se trata de obedecer a Jehová, de cumplir con la palabra de Jehová. Lo que el Señor Jesús dijo en San Mateo 7. El que edifica sobre la roca es el que cumple con los mandatos de Dios que están aquí en la palabra. ¿Por qué les decía yo que esto suena como a una burla? Porque es que, ¿cómo es posible que la Biblia diga una cosa que el Señor de su propia letra y puño escribe y Él dice, y entonces luego vienen estos amigos modernos a decir, no, es que hacer el bien y se puede trabajar porque hacer el bien es trabajar para sostener la familia. ¿Saben? Esta es una buena idea, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese criterio podríamos violar cualquier otro mandamiento. Un ejemplo, Éxodo 20:15, no hurtarás. Nos podríamos convertir en unos personajes como aquel de la mitología o el de la historia aquel del Robin Hood, el que le robaba a los ricos para darle a los pobres y estaba haciendo entonces bien. Todo el mundo lo califica como un personaje con un criterio pues muy humanitario, porque le robaba a los ricos para darle a los pobres. Podríamos hasta excusar adulterios y todo ese tipo de cosas, con esa idea de que trabajar el sábado es hacer el bien. El mandamiento de Éxodo 20 es muy claro.
El mandamiento no deja ninguna cabida a esta idea de que trabajar el sábado es hacer el bien y por lo tanto no se está quebrantando el mandamiento. Porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Notan ustedes? Ni los hijos, ni las hijas, ni los siervos, ni los criados, ni las bestias. Y de esto hablamos en el video anterior. Entonces, aquí no hay excusa. Aquí no hay, miren, hermanos queridos, esto no es negociable. Dios no ha dicho su palabra, no ha escrito, no ha inspirado este libro para que usted lo maquille, para que usted lo cambie. No, Señor. Es lo que Dios ha dicho, gústele o no le guste. Así que, qué pena, pero nadie que trabaje el sábado con el pretexto de que está haciendo el bien porque va a ir a comprar mercado, está poniendo a Dios en primer lugar. Y lo que está diciendo es que el Dios que lo llamó a que le sirva es un Dios incapaz, es un Dios que no tiene cómo sostener a sus hijos, que los llama para que se fracasen, que los llama para que aguanten hambre. Y yo podría decirle a usted, los años que llevo yo siendo adventista del séptimo día, y pongo esto como algo personal, jamás he tenido que trabajar el sábado porque en la casa no hay que comer. Eso es una mentira para desvirtuar el sábado. Es el diablo tratando de menoscabar la obligación del hombre o el mandato de Dios al hombre de guardar el día de reposo. Yo lo digo como obligación porque es que tratan de ponerlo como algo opcional. Si usted quiere y si no tampoco. No, esto no es opcional, es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor. Que por supuesto debe llegarse a convertir en un regocijo. Puede que al comienzo para alguien sea algo duro, pero si lo practica, si lo pone en su corazón, finalmente va a ser una delicia, como dice Isaías 58, capítulo 13. Así que es importante que tengamos esto en cuenta. Esta es la primera de estas excusas para no guardar el sábado. Otra que también escuchamos mucho es que Jesús violó el sábado. Y para ello se usa Juan capítulo 5, versículos 16 en adelante. Fíjese usted cómo dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Esta es una discusión de los judíos, y aquí vale la pena que tengamos en cuenta lo siguiente. Jamás el sábado estuvo en discusión si se debía guardar o no, ni por Jesús ni por los apóstoles. Más bien era la forma como se guardaba. La persecución de los judíos contra el Señor Jesús era, y las acusaciones a las que él no lo guardaba. ¿Por qué no lo guardaba? Porque hacía obras digamos, en bien de las personas el sábado, que era el sanar un enfermo. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando leen el versículo 17, los dominicales dicen, ¿sí ve que no, mire que Jesús dice que el Padre trabajaba y que Él también entonces trabajaba? Estaba violando el sábado. Es bien importante este punto porque trabajar el sábado es hacer algo en bienestar propio. Y ya les dije, no siempre el que trabaja el sábado lo hace para hacer el bien. Lo puede estar haciendo para satisfacerse a sí mismo, para tener con qué gastar en sus deleites y en sus cosas. ¿Quién dijo que
El que trabaja el sábado trabaja porque la familia se le estaba muriendo de hambre, y menos un cristiano. No dice el Salmo, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Si hay un justo mendigando pan el sábado es porque no es justo, porque si no la promesa de Dios no se cumple en él. ¿Cómo se puede cumplir una promesa en alguien que es injusto? Entonces fíjense en este texto que es el que usan para decir, mire, Jesús trabaja el sábado. Y hay dos cosas aquí bien interesantes. Dice en Hebreos 4:15 y dice en Juan 8:46 que al Señor Jesús nadie lo podía acusar de pecado. Amigos y hermanos, si Cristo trabajó el sábado o violó el sábado, Cristo se constituyó en un pecador, porque con toda claridad la Biblia dice que el que quebranta la ley se convierte en pecador. Todo el que comete pecado infringe, quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A ese mandamiento se refiere Santiago en el capítulo 2, versículo 10 en adelante, cuando él habla de que guarde toda la ley y ofenda en un punto, se hace culpable de todo. Ahí no está hablando de ninguna ley ceremonial, está hablando de los 10 mandamientos. Si usted guarda 9 y viola 1, voluntariamente es culpable de todos. Puede haber alguien que esté guardando el domingo, quebrantando el sábado, pero porque no sabe, porque no se lo han enseñado. El día que esa persona lo sepa, lo vea, se lo presente con toda claridad, no le quepa la menor duda que lo va a guardar. Jesús no violó el sábado. ¿Cuánto quisiéramos y cuánto quisiera yo que un sábado que vaya a hacer una visita a un doliente, Dios me diera la oportunidad de orar por él y que esa persona sea sana? Sería una bendición muy grande. Hacer el bien en el día de reposo es hacer el bien sin ningún tipo de egoísmo. Trabajar el sábado es un acto egoísta, donde se está negando al Creador y se está poniendo por encima de los intereses espirituales, las cosas de este mundo. Así que Jesús no violó el sábado, de ninguna manera. Ahora quiero presentarles una de las más comunes de las objeciones que se nos presentan concerniente al día de reposo. Fue lo primero que yo escuché después de aceptar el mensaje adventista. Y debo contarles, me encantaba discutir con los hermanos de otras iglesias, y no hay discusión entre un adventista y un evangélico dominical en la que no entre el día de reposo. Casi que es infalible que eso pase. ¿Y cuál es la cita que ellos le muestran a uno y que es la más famosa de todas? Sí, usted ya la tiene en su mente, ¿cierto? Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice, vamos a leer el texto, que no se debe guardar el día de reposo. Ahora, yo debo a ustedes decirles aquí, jamás el día de reposo estuvo en discusión. Nunca estuvo en discusión, ni por el Señor Jesús, ni por los discípulos. Nunca fue negociable. Jamás encontramos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una discusión si se debía guardar o no. En absoluto. Colosenses 2:16 dice, y este es el que inmediatamente le pone a uno de frente, y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Días de reposo. Mis hermanos, quiero decirles una cosa. Colosenses 2:16. Si usted lee el contexto, va a encontrar que no tiene que ver absolutamente con el sábado.
tiene que ver con todos los asuntos ceremoniales. Estos sábados que dice en algunas versiones, o días de reposo, o días de sábados. Esos días de reposo son los sábados ceremoniales. Tal vez a usted no le han dicho que lea Levíticos capítulo 23. Pues yo le quiero recomendar, si usted es un guardador del domingo y usted rechaza el sábado, que porque fue abolido, que porque aquí en Colosenses 2:16 así lo dice, pues yo le recomiendo que lea Levíticos 23. Hay por lo menos 7 sábados que no eran el sábado semanal, eran sábados adicionales a las fiestas judías, a los rituales judíos. Eran días de reposo, pero no era el sábado semanal. A esos sábados a los que Pablo se refiere aquí cuando dice que nadie los juzgue en cuanto a estas cosas, que tiene que ver con comidas, el comer el cordero, con hierbas amargas. Lea los primeros capítulos de Levítico, del 1 al 5, para que usted vea todos esos rituales que involucraban comidas, bebidas, las gavillas, los granos, todas esas comidas que ya ellos no tenían que presentar ni hacer esa práctica de esas ceremonias judías. Es todavía increíble que algunos exadventistas, sobre todo los llamados universalistas, le saquen a uno Colosenses 2:16. Es increíble, porque no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo quisiera extenderme aquí y darles muchas otras ideas en cuanto a esto. No voy a leer Levíticos 23, pero se los dejo de tarea, todo lo que tenga que ver con los ceremoniales. Recuerden ustedes, y aquí vale la pena que honestamente ustedes se hagan esa evaluación. Todas esas leyes Moisés las escribió en un libro y las puso al lado del arca. Y los 10 mandamientos, donde está el sábado, al cual Satanás le ha dedicado todo su esfuerzo, están dentro del arca. A Moisés le fue dada la orden de colocar los 10 mandamientos, las 2 tablas, dentro del arca. Y todas estas leyes que quedaron abolidas en la cruz, a un lado del arca. Mi hermano y amigo, ni una palabra de esa ley ha pasado. Porque ese lo hemos nosotros compartido, es el carácter de Dios. Dios no sustrajo un mandamiento, y menos de la mitad de los de la tabla, para decir este está abolido. Y peor aún, voy a poner aquí otro. Eso lo pusieron los hombres. El día de reposo lo cambiaron los hombres, y yo lo he dicho una y otra vez, los protestantes lo aceptan, fue un cambio católico, y ellos muy orondos hacen una defensa del falso día de reposo domingo, que fue cambiado por la institución romana, y se quedan muy tranquilos. ¿Qué pensarían los reformadores si hoy estuvieran vivos? Si resucitaran y se dieran cuenta de todo este desastre. Lo que ellos hicieron fue en vano. Aunque muchos de ellos no conocieron ciertos mandatos de Dios o no los tuvieron claros, fueron claros en que la reforma debía traer, por lo consiguiente, un cambio, no seguir en lo mismo. El otro punto que yo quiero tratar aquí tiene que ver con los gentiles. Y esto lo tratamos de pronto en el video anterior con la pregunta si el sábado era solo para los judíos. Pero aquí yo quiero tomar un poquito de tiempo para que hablemos de los gentiles. Porque la objeción o la excusa aquí es que los gentiles no guardaban el sábado y que a ellos no les fue dada la orden o el mandato de Dios de guardar el sábado. Ahora, aquí es importante que analicemos lo siguiente. ¿Guardaron los gentiles el sábado? Sí. ¿Dónde dice? En Hechos de los Apóstoles.
Usted lea el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 17 y va a encontrar siempre a Pablo predicando a los gentiles y los gentiles mezclados con los judíos en la sinagoga los sábados, guardando el día de reposo. Un ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos 42 al 44. Voy a leer este texto, dice: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esta es una prueba irrefutable de que los judíos y los gentiles guardaban el día de reposo juntos y que ya en las sinagogas estaban mezclados. Y repetiré otra vez, usted no va a encontrar ninguna discusión en cuanto a si se debía guardar el día de reposo o no. Los que tienen esta objeción, entonces se van a Hechos 15 y dicen: en el concilio de Jerusalén no se les dijo a los gentiles que tenían que guardar el sábado. Amigos queridos y hermanos, debo repetírselo, no estaba en discusión el sábado. El concilio de Jerusalén de Hechos 15 tenía otras cosas en común. Los sacrificaba a los ídolos y sobre todo la circuncisión, que era el problema que tenía dividida a la iglesia. Y que los judíos trataban de que los gentiles tenían que circuncidarse para poder ser admitidos. Los hermanos que ya estaban en la iglesia y sobre todo los judíos que aceptaban el mensaje se negaban a que no se circuncidaran. Por eso usted encuentra en Hechos que hay una diferencia entre la ley de Moisés y la circuncisión. La circuncisión no formaba parte de la ley de Moisés. La circuncisión le fue dado a Abraham, esa orden, ese pacto, esa señal. Por lo tanto, Hechos 15 no está discutiendo si el sábado se debe guardar o no. Pues ahí tampoco les dice que no maten, o que no roben, o que no cometan adulterio. Entonces podríamos decir, como ahí no dice que no roben, o que no cometan adulterio, o que no codicien, entonces vamos a codiciar. No, esa es una excusa que, como algunas otras, son sacadas ahí como unos pretextos que no son serios. Y yo debo decirlo de esa manera, porque hay excusas para no guardar el sábado que no son serios. Y por supuesto, Satanás detrás de todo esto para sembrar dudas y no permitir que los creyentes sinceros acepten el mensaje como debe ser. El día de reposo está vigente, no solo para los judíos. Es más, les voy a decir una de las cosas. Los judíos de hoy no guardan el sábado, porque alguien podría decirnos, no, es que los que guardan el sábado son los judíos, ellos no guardan el sábado. El sábado para ellos es un día de otras cosas menos que guarden. Ustedes saben que ellos le pusieron al sábado un montón de arandelas, muchas de ellas que rayan en ridiculeces, y dejaron lo esencial del día de reposo. Así que ahí les dejamos estas inquietudes. 4 objeciones o excusas para no guardar el día de reposo. Y debemos demostrar que esas objeciones no tienen peso bíblico. Nos quedan otras más y textos bíblicos que usan para tergiversar la palabra de Dios y, entre comillas, mostrar que no hay que guardar el día de reposo. Mi hermano querido, si le parece importante esta charla, este video, le rogamos que lo comparta, que usted le dé un me gusta, que pueda llegar a alguien que le pueda ayudar a salirse de esas ideas en cuanto a que no debe guardar el día de reposo. ¿Cuántas personas están atrancadas? ¿Cuántos creyentes en esas iglesias? Y cuando llegan estos mensajes a ellos, por supuesto, se van a preguntarle a sus pastores, a sus líderes, ¿y qué les van a decir?
No, les van a decir que no y les van a mostrar los versículos que ellos usan para probar que ya no hay que guardar el sábado. El día de reposo es una bendición y me agrada, a mí me agrada, me alegra y me gozo cuando llegan esas horas de ese día sagrado. Yo adoro al Señor todos los días oro a Él, todos los días estudio su palabra, pero el sábado es un día especial. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que Dios te guarde y que te goces de separar el sábado como un día especial. Recuerde que la Biblia dice, mi día santo es al único día que Dios llama mi día y lo declara santo. Que Dios te bendiga.